Muy buenas tardes, Dios me les bendiga en gran manera. Estamos gozosos de estar una vez más con ustedes, transmitiendo, ¿verdad?, un mensaje hermoso, el cual el Señor deposita en nuestros corazones. Reciban un cordial saludo y muchas bendiciones de nuestros pastores Sandy y Carmen Grullón, la iglesia de Hogar de Refugio en el área de Largo, Florida, donde ya estaremos, ¿verdad?, esperando con mucho amor, ¿verdad?, que ustedes, si no tienen un lugar donde congregarse, puedan agregarse ahí. De igual manera, también estarán para recibirle el pastor asociado Juan García y la pastora asociada, la pastora Jasmine Pérez. Damos gloria al Señor, ¿verdad? El tema que el Señor ha traído a mi corazón esta noche es reconociendo los procesos en nuestra identidad. Muchas veces podemos pasar, ¿verdad?, nuestras vidas preguntándonos quiénes somos, para qué vinimos en la tierra o cuál es nuestra función aquí. Pues esperamos en el Señor, ¿verdad?, que ustedes puedan entender bíblicamente esos procesos para entonces que usted pueda definirse como persona, como ser humano y sobre todo las cosas como hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te damos la gloria y te damos la honra, Señor, sabiendo y reconociendo, Padre, que tú eres el Dios soberano, Dios poderoso, Señor amado, que tú lo único que anhelas, Padre, Señor, es amarnos, Señor, y que nosotros encontremos el camino hacia ti. Y la única manera, Padre, de encontrar ese camino a ti es arrepintiéndonos, pero también, Padre, reconociendo quiénes somos en ti. Te damos gracias por la palabra que tú has dejado como manual para nuestras vidas, para nosotros tener una identidad, Padre, Señor amado, en ti, Señor, y que nuestra vida sea trastocada y transformada por medio de ella. Nos cuidaremos de siempre darte la gloria y la honra, Padre, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros, lo que estás haciendo y lo que continuarás haciendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. El texto que estaremos leyendo está en Primera de Pedro 2, 9 al 10 y lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y con el respaldo poderoso del Espíritu Santo. Dice: mas nosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Aleluya. Pero en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Cuán hermosas son las obras del Señor y sus misericordias que son nuevas cada día. El privilegio que nos da a nosotros de poder ser pueblo suyo y de poder allegarnos a Él de una manera especial y de igual manera alcanzar sus misericordias. Porque, como dije anteriormente, son nuevas cada día. El objetivo en esta clase de hoy es que podamos reflexionar que cada día Dios anhela crear en nosotros lo que Él ya ha predestinado desde el principio. O sea, todo ser humano que nace sobre la faz de la tierra, ya el Señor ha predestinado lo que quiere hacer con nosotros. Ahora, ¿cuál es la disposición nuestra en ese proceso? Pero para poder ser lo que antes Él anhela hacer, nosotros debemos estar dispuestos a cambio, a procesos y a saber que en Él todo obrará para bien. Esto significa que vamos a pasar por procesos, que van a haber cambios en nuestra vida, que deben haber cambios en nuestras vidas, que nosotros debemos anhelarlos y debemos estar dispuestos a ellos, pero que sin importar la situación en cuanto haya que extirpar de nuestro ser, todo obrará para bien en Él. Porque cuando Dios hace las cosas, Él las hace para perfeccionarnos, para mejorarnos, para madurarnos, para que nosotros podamos tener una vida mejor que la que hemos tenido anteriormente cuando caminábamos quizás sin Él. O aún estando en Él, muchas cosas faltan, pero cuando nosotros no entendemos que lo que Él quiere es formar lo que ya Él ha establecido desde que nosotros fuimos formados del vientre de nuestra madre, el propósito de Él se cumplirá y por ende todo obrará para bien. Pedro, escritor de esta carta dirigida a Roma, y en dicha carta les está notificando una identidad en Cristo, no es en cualquiera, es un cambio real. Es una identidad que no debe ser negociable, es una identidad que te hace único, es una identidad que te lleva a verdaderamente a conocer realmente de qué estás hecho, de qué estás formado, cuál es el propósito de tu nacimiento, de habitar sobre la faz de la tierra, cómo conducirte, cómo dirigirte. Y eso es lo que Él quiere, es una identidad en Cristo. Y Pedro quería hacerle entender esto a Roma y a todos los demás, ¿verdad? Que tuvieran acceso a esta palabra. ¿Y cuál es su función dentro de la identidad dada?
era anunciar a Jesús, gloria a Dios, lo que hoy queremos hacer y lo que estamos haciendo con tanto amor, para que otros puedan conocer verdaderamente lo que es vivir en gozo, en paz, en plenitud, y saber que no es dónde estamos ni cómo estamos, sino quién nos dirige, quién nos lleva y a dónde nos lleva. Todos reconocemos que Pedro fue uno de los discípulos más allegados a Jesús. Sabemos que sí, que él siempre estuvo como que dentro de los tres principales. Y aunque dentro de las congregaciones muchas veces se establece que los grupitos no son buenos, el Señor tuvo su grupo también. Él estuvo aquellos que sabían que iban a caminar con él hasta el fin y sabía las transformaciones que iban a hacer en ellos por medio de los procesos, ¿verdad? Así que nunca temas a llegarte a alguien en el cuerpo de Cristo que te pueda ayudar a crecer, que te pueda ayudar a ver las cosas de una manera diferente a lo que el mundo establece. A alguien que pueda verdaderamente arrullarte con la palabra de Dios cuando lo necesites, a alguien que pueda verdaderamente levantarte las manos cuando estés caído. Así que tenemos que ser cuidadosos verdaderamente a qué árbol nos vamos a cobijar, ¿verdad? Sabemos que primero es el Señor, pero el Señor siempre pone personas dentro del Evangelio con madurez espiritual. Así que démosle la gloria al Señor, que el Espíritu Santo es el primero que nos dirige, ¿verdad? Y nos va a dirigir a todas las cosas que tengamos necesidad para que éstas sean cubiertas y para que todas obren para bien. Cuando escudriñamos las Escrituras podemos ver que Pedro fue procesado y confrontado de diversas maneras. Así hoy también nosotros tenemos que sentarnos y confrontarnos a nosotros mismos. Yo considero que estamos viviendo en unos tiempos que no debemos vivir en una mentira. Y a veces cuando hablo de una mentira es que nosotros queremos mentirnos a nosotros mismos de una realidad. Exonerar una realidad en nuestras vidas porque entendemos que eso nos va a doler, que eso no nos gusta, que no queremos aceptar ese cambio por el que dirán. No sé a cuántos de los que van a escuchar este mensaje, ¿verdad? Pero cuando primero decidieron convertirse al Señor, los primeros que se alejaron fue la familia, porque no pueden tolerar un cambio, no te pueden ver diferente, porque sería para ellos una conducta anormal hacer lo que es correcto o lo que es diferente a lo que todo el mundo establece. Pero nosotros estamos para marcar una diferencia, no para seguir siendo uno más, ¿verdad? Dentro de quien camina en este mundo sin un rumbo, de quien camina sin una identidad, de quien camina sin tener un norte en su vida, quizás viviendo bajo unos pensamientos incorrectos. Pero sabemos que Pedro fue procesado, ¿verdad? Y confrontado de muchas maneras. Él fue confrontado en su carácter, también con su propio yo, porque Pedro era una persona que era un poco duro su carácter y un poco de difícil manejo. Hay muchos libros que cuando uno lee, sobre todo la Biblia, ¿verdad? Puede ver en las diversas situaciones en cual Pedro tuvo que afrontar. Pero dentro de todo eso se mantuvo siempre cerca del Señor. Y sobre todas las cosas, él fue confrontado con su realidad, con lo que él pensaba a lo que realmente en el momento adecuado él reaccionaba o hacía. Quizás como muchos de nosotros estamos hoy siendo procesados y confrontados de igual manera, para poder ser formados a la magnitud que Dios quiere llevarnos. Gloria a Dios. Permitámoslos llevarnos. No significa que los procesos siempre van a ser los más fáciles, pero sí significa que entraremos a una perfección espiritual a la cual Él verdaderamente ya ha predestinado para nosotros. Cualidades que categorizan a Pedro. Era un hombre pescador, hombre de carácter fuerte, agresivo, desafiante, controversial, argumentaba, pero también era un buen líder, era determinado. Y a pesar de los tropiezos que estuvo cuando apresaron al Señor, él fue un escudero del Señor. Él quiso defender al Señor, ¿verdad? Como quizás su humanidad se lo permitía, aunque no era lo que el Señor quería. Pero sí fue un buen escudero del Señor. Él fue muy bendecido al ser parte de los 12 discípulos que caminaron y tuvieron hermosas experiencias con el Señor. Qué lindo es uno poder decir, ¿verdad? O cuando uno se hace esta imagen en su mente de lo que es caminar con el Señor, poder estar con Él en ese momento que Pedro caminó con Él, viendo, ¿verdad?
todo lo que acontecía, siendo parte de lo que acontecía. Pero más hermoso es saber hoy que aunque nosotros quizás no lo vimos físicamente, pero lo sentimos, pero está dentro de nosotros, pero que nos lleva, nos dejó el Espíritu Santo, nos dejó una cobertura sobrenatural para nosotros poder saber y reconocer que el Maestro vive, reina y está con nosotros. Aquellos que todavía piensan que Él está en una cruz o en un crucifijo, verdaderamente ya Él vive. Él no está en ese madero, Él no está en una cruz clavado, sino que Él reina por los siglos de los siglos y vive por siempre. Aleluya. Fue una parte importante en el ministerio del Señor. Reconoció al Señor como hijo de Dios, pero aún así no comprendió a cabalidad quién era el Maestro. Pedro caminó con el Maestro, como los otros 11 discípulos y como quizás muchas otras personas. Pero muchos no entendieron a cabalidad realmente a quién seguían. Quizás dentro de la multitud, muchos veían al hombre que hacía el milagro, al hombre que hablaba una palabra asombrosa. Quizás mucha gente pudieron ver al Maestro cómo participaba en la alimentación de los 5,000 o más, ¿verdad? Porque no se contaban los niños ni las mujeres. Pero Él quería que lo vieran en otra esencia. Y Pedro, aunque caminó con el Maestro, más adelante vamos a ver por qué él todavía no había entendido con quién él caminaba. Así como muchos de nosotros que estamos en el Evangelio quizás por muchos años y aún no nos hemos relacionado lo suficiente para entender quién y qué debe ser Jesús en nuestras vidas. Por eso a veces no hay cambio. Por eso a veces el que no es converso no puede ver en nosotros a un Cristo resucitado, porque todavía nos falta relacionarnos más con Él, nos falta intimar más con Él, nos falta conocerle más a Él, nos falta verdaderamente tener ese ADN vigente, que en el ojo de todo no converso pueda haber un cambio en nosotros. Pero qué bueno que dentro de lo que estamos permitidos mientras haya vida, tenemos la esperanza de poder volver a vivir esa vida que Él quiere establecer para nosotros. Y en Juan 13, 37 y 38 establece, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que tú me hayas negado 3 veces. Lo confrontó con su verdad. Me estás diciendo, porque estás usando tus emociones, de que darías tu vida por mí, pero ya el Señor conocía cuál era una verdad. Y yo puedo imaginarme a Pedro en este escenario sintiéndose confrontado y hasta confundido. Como muchas veces nosotros cuando somos confrontados con palabra de vida, con palabra de Dios, y nos dicen algo, escuchamos algo, o aun cuando hay prédicas que nosotros sabemos que el aguacero viene para donde nosotros y nosotros no hay una sombrilla que podamos cobijarnos porque sabemos que Dios nos está hablando a nosotros. Y quizás en el asiento donde estamos nos queremos sentir chiquititos para que nadie sepa que esa palabra es para nosotros. Quizás así en ese momento se sintió Pedro también, quizás diciendo, no, pero es que yo daría mi vida por él. Pero ¿cómo él puede decir eso? Y muchas de esas veces que nosotros somos confrontados en el Evangelio nos impiden tener una identidad en Cristo como la que nos quiere dar, porque no tenemos la aceptación de esa palabra, que es la que nos redarguye, que es la que nos tuerce nuestro interior para entender que hay cosas que hay que perfeccionar, que hay cosas que hay que mejorar, que hay cosas que hay que soltar y cosas que hay que cambiar. Y ahí nosotros somos confrontados. Ahora, qué lindo es saber, ¿verdad? Que cuando a nosotros nos pasa eso, el Señor nos confronta por medio de su Espíritu Santo. Pero para ser confrontados por el Espíritu Santo tenemos que estar prestos a escucharle. Estamos verdaderamente atendiendo nuestra voz interior, que es el Espíritu Santo, porque eso no es instinto, eso es el Espíritu Santo que nos redarguye, que nos habla, que nos corrige, que nos quiere llevar a nosotros por un camino mejor y más seguro. La palabra de Dios, que es la Biblia. Y ya como dijimos, muchos otros mensajes que quizás el Señor pueda usar cualquier vaso que Él anhela para traernos una palabra directa, porque cuando eso pasa es porque verdaderamente ya hay tratado en la intimidad de traernos a nosotros una palabra de cambio y nosotros estamos haciendo caso omiso. Y muchas veces lo lleva verdaderamente, sea en una prédica o sea que use cualquiera que se levante para traernos una palabra, pero realmente tendría Él que repetirse para decirnos algo de diferentes maneras,
cuando debemos estar prestos a lo que Él establece, porque quien conoce los tiempos, las sazones, el pasado, el presente y el futuro, ¿quién mejor que nuestro Padre que está en el cielo, que nos puede guiar y nos quiere llevar a nosotros a puerto seguro? Pero cuando llega el momento en que Jesús estaba siendo acusado, Pedro, el que en un momento dado con certeza declaró que daría la vida por el Maestro, le negó 3 veces. ¿Qué promesas le habremos hecho nosotros al Señor o qué le habremos dicho al Señor que todavía está divagando en el aire y no lo hemos cumplido? ¿Qué verdaderamente le hemos dicho al Señor que queremos hacer por Él, para vivir para Él, por Él y como Él quiera, y todavía estamos en una promesa en el aire porque no lo hemos hecho? Así como Pedro. Algo que tenemos que pensar y analizar. Al negar al Señor 3 veces, esto derribó una muralla en las cuales era necesario que cayeran en Pedro, tales como el orgullo, la autosuficiencia y tengo todo bajo control. ¿Qué murallas tienen que caer en tu vida hoy? ¿Será la de afán? ¿Será la de no tengo tiempo? ¿Será la de el cansancio por voluntad propia? Porque si un día tiene 24 horas, el Señor ha establecido eso precisamente para algo. Y es para que nosotros tengamos tiempo para todo. Pero qué triste es cuando a veces nos escuchamos diciendo, no, es que necesito un día de 48 horas. Te pueden dar uno de 100 horas y todavía no es necesario. Porque el problema no es las horas que el Señor nos entregó por el día. El problema es cómo las estoy distribuyendo. Cómo estoy siendo equitativa para poder hacer todo, pero para que el tiempo del Señor sobre todas las cosas no falte. Eso es algo que nosotros tenemos que empezar a pesar en balanza. No fue hasta que realmente lo anterior, que fue cuando Pedro fue confrontado con su verdad, Pedro fuera sacudido en su interior y la Biblia registra que lloró amargamente. En ese momento donde Pedro sale y llora amargamente, en ese momento él realmente entendió a quien había negado. Él entendió en ese momento verdaderamente cuál era la necesidad de él en el Maestro. Y voy a buscar ahora Lucas 22, 61 y 62 y establece: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Cuál sería? No podemos decir la ciencia cierta porque la palabra no lo registra, pero miremos el ente humano, el foco humano. ¿Cuáles serían lo que Pedro confrontó en su humanidad? Vergüenza, quizá, enojo consigo mismo, temor porque la gente quería linchar al Señor. ¿Qué tantas cosas habría pasado dentro de Pedro en ese momento que cuando fue y tuvo un momento, ese detente que debemos de tener todo ser humano, para de momento entender lo que hice? Dice que él lloró amargamente. Y yo me imagino que dentro de ese llanto tenía que haber un arrepentimiento genuino. ¿Cuántas veces has podido llorar por diversas situaciones que te pasan? Sea por situaciones familiares, por la manera en que te sientes, por tus condiciones emocionales. ¿Cuántas veces has tenido que llorar amargamente en la soledad, aún teniendo quizás 3, 4, 5, 10 personas a tu alrededor y todavía te sientes solo? Pero el problema no es cuántas veces has llorado. ¿Qué has hecho para cambiar ese momento? ¿En qué has reflexionado? ¿Qué te falta cuando te sientes solo y abatido cada momento o abatida? ¿Qué es lo que piensas o cómo pretendes sobrellevar tanta carga que este mundo nos trae si no tienes verdaderamente a alguien en quien descansar tu cabeza, que se llama el Espíritu Santo, Jesús de Nazaret, de cual murió por nosotros? Y Pedro pudo entender eso después de haber llorado amargamente. No hay necesidad de seguir llorando amargamente cuando ya el Maestro lo ha dado todo por nosotros y Él ha hecho lo que ha tenido que hacer. Hay descanso en Él, hay deleite en Él, hay remanso en Él, hay paz en Él. Date la oportunidad de verdaderamente poder descansar en sus brazos y te garantizo que jamás lo vas a querer soltar.
porque es algo que no tengo ni palabras para explicar lo que Él trae a nuestras vidas, porque son tantos cambios hermosos que tú miras atrás y tú dices, para atrás no quiero volver porque no vale la pena. Y te das cuenta que vivías la vida sin Él vacía, que vivías la vida sin Él, sin saber, y realmente lo que nos faltaba es precisamente la presencia de Dios en nuestras vidas. Date la oportunidad y deja de llorar, deja de sufrir innecesariamente. Este proceso por el cual Pedro lloró amargamente fue necesario para reconocer quién y a quién él había negado. El Mesías, el Salvador, el Redentor, el Hijo de Dios viviente. Para aquellos que ya sabemos, refresquemos un poco lo que voy a plantear. Y para los que no saben de lo que les voy a hablar, es vital que lo entiendan. Es importante entender a quién recibimos cuando aceptamos a Jesús. Cuando nosotros recibimos a Jesús, viene un package completo. No viene un hombre cualquiera. No viene un personaje cualquiera. No estás aceptando cualquier cosa. Le damos entrada libre y voluntariamente, pero Él no llega solo. Él llega, Jesús nos da acceso al Padre, que es Dios, y a la hermosura del Espíritu Santo. O sea, un solo Dios con tres funciones. Llega Dios como Padre, que es nuestro Padre amoroso, nuestro cuidador, nuestro sustentador, pero quien nos disciplina, quien ha puesto en blanco y negro normas y estatutos para honrarle, que se llama la Biblia, que como Padre es lo que nos quiere dirigir. ¿Qué padre querrá algo malo para sus hijos? Nadie. Pero nosotros sabemos que Él nos ha dejado a nosotros un formato escrito de cómo debemos conducirnos como hijos, así como nosotros en lo terrenal y con la inteligencia y la sabiduría que Él nos da, queremos dirigir a nuestros hijos para que sean personas de bien. Así también Él nos quiere dirigir a nosotros. Llega Dios como hijo. Nos dio heredad como hermanos e hijos. Es nuestro mediador, es nuestro abogado, es nuestro libertador. Aleluya. No hay necesidad de todavía andar en una prisión emocional, física o espiritual. Dios como Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro intercesor, nuestra dirección, nuestro consolador y quien nos redarguye. Usted sabe que cuando nosotros cometemos muchos errores o pocos errores o errores sin importar la cantidad que sea, es porque no tenemos un guía. Es porque nosotros mismos nos estamos guiando. Es porque nosotros mismos estamos haciendo como queremos. Y por eso tenemos hoy en día las consecuencias de una sociedad tan distorsionada emocional, física y mentalmente en la cual tenemos ahora. ¿Por qué? Porque realmente no tenemos un guía. Se nos fue entregado una guía, que es la Biblia. Se nos fue entregado un hombre que murió en la cruz por nosotros para poder darnos acceso al Padre. Tenemos un Dios que es nuestro Abba Padre, que nos ama, que lo único que está esperando es que nos tornemos a Él. Y un Espíritu Santo que dice es nuestro guía, es nuestro consolador, es nuestra dirección y es nuestro intercesor. O sea, yo estoy viviendo hoy las consecuencias de lo que yo he determinado por la ausencia de Dios en mi vida. Y ya está bueno que le echemos culpas a todo el mundo. Vamos a responsabilizarnos por lo que verdaderamente nosotros hemos provocado en nosotros mismos. El Señor nunca constituyó la humanidad para que se autodestruyera, sino para que se amaran, para que pudiéramos ser uno, para que pudiéramos disfrutar. Nos entregó todo, todo, todo. Pero hoy estamos pagando el precio por nuestro pecado y nuestra desobediencia. Y eso es culpa nuestra. El ser humano, consta de 4 necesidades específicas. El espíritu, que es lo que alimenta la relación con Dios. Y hay que entender esto para tú poder entender lo que es la identidad que Él te quiere entregar. ¿Cuáles son los parámetros que nosotros tenemos que entender? El alma, que es lo que alimenta el área emocional del ser humano. La mente, donde comienzan tus sueños, ideas, metas, sentimientos, buenos y menos buenos. Donde comienzan las maquinaciones y donde también está la batalla de la mente y la toma de decisiones. Ese es en la mente. Y dice la palabra que tenemos cada día, ¿verdad? Que renovarla. Porque si no se crea como que una musaraña. El cuerpo es donde se alimentan las necesidades fisiológicas del ser humano. Ejemplos de necesidades fisiológicas como comer, beber,
agua, lo que alimenta el cuerpo, necesidades físicas, como sentirse amado por medio de afectos mostrados. Todo ser humano necesita sentirse amado. Ahora, ¿cuándo se transversa esa verdad? Cuando Dios no está en tu vida y te sientes que tienes que ser el que mendigue o la que mendigue amor, porque tú has decidido no tener a Dios en tu vida, porque cuando Él entra, yo no me siento sola. Yo nunca me he sentido sola porque he entendido que Él es mi consuelo, que Él es en los momentos que necesito sentirme amada, yo siento su presencia. Y eso ha sido suficiente en mi vida. Es importante entender el orden establecido para estas necesidades del ser humano antes establecidas, que es el espíritu, el alma, la mente y el cuerpo. El alma, que son las emociones, no pueden estar sobre el espíritu. La mente no puede estar sobre el espíritu. Y el cuerpo, que es la carne, jamás, porque ese es el enemigo número 1 del ser humano. El cuerpo es separado de Dios cuando andamos en delitos y pecados. Efesios 2, 13 al 17. Y esto significa que el alma nunca muere. Vamos a leer esa palabra, esa porción bíblica en Efesios. Establece, y mediante la cruz, Efesios 2, 13 al 17, perdón. Dice, en aquel tiempo estáis sin Cristo, alejados de la ciudad de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otros tiempos estáis lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre que Cristo derramó, ¿verdad? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué te separa del Señor? Nosotros mismos. Aboliendo en su carne la eterna enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino, anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estáis lejos y a los que estaban cerca. Aleluya. ¿Qué más garantía que esa? ¿Qué más garantía te está dando el Señor? Que ya no hay esa separación, ya no hay esa pared. Nosotros tenemos que entender que el alma no muere. Mateo 10, 28. Y no temáis a aquellos que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que pudo destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es tan difícil ver que la gente se rehúsa a volverse a Dios, aún conociendo, porque hoy en día el evangelio se ha predicado en todo lugar, en casi todo lugar, ¿verdad? Pero aún conociendo verdaderamente que hay un Dios hermoso, pero que también hay un lago de fuego esperando a aquellos que no se han arrepentido, la gente le es difícil venir al Señor. Y mi pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que te impide verdaderamente venir a alguien que ha dado todo por ti? ¿Qué es lo que te detiene? Y si estás en el evangelio, ¿por qué todavía aún en estos tiempos estamos reacios a cambios cuando la venida de Cristo se acerca? El cuerpo, dice la palabra, que vuelve al polvo de donde salió. Génesis 3:19. Con el sudor de su rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque del polvo fuiste creado, pues polvo eres y polvo volverás. 3 áreas en nuestra vida que necesitamos renunciar para una nueva identidad. Vamos a hablar de estas 3 áreas para una nueva identidad, la moral. Debemos concientizar que no podemos cambiar nuestro pasado. Ya no podemos cambiarlo. Lo que hice, lo que fui, los pecados cometidos. Pero sí delante de nuestro Señor tenemos derecho de arrepentirnos. Mira la puerta que Él nos abre a nosotros. Que no importa lo que tú hayas hecho en el pasado, con un voto de tu corazón, con una realidad de tu corazón y un deseo de arrepentimiento, Él te recibe. A diferencia de nosotros los humanos que señalamos, criticamos y siempre estamos mirando la falta de los demás en vez de los beneficios, el Señor solamente está esperando que tú vengas a Él. Debemos entender que si Dios nos perdonó por medio de un arrepentimiento genuino, debemos perdonar a otros mismos para así
vivir una vida en plenitud en Cristo. El que no perdona no crea que de verdad que pueda tener la oportunidad si no se arrepiente y no perdona, porque el Señor nos perdona a nosotros de la cruz del Calvario. Y sobre todo reconocer que hay suficiente poder en la sangre de Cristo para restaurar mi presente y mi futuro. Hebreos 9, 14 al 15. Cuan más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se le ofreció a sí mismo sin manchas a Dios. Limpiar vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Así que por eso el mediador de un nuevo pacto para que interviniendo por muerte para la redención de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de herencia eterna. O sea que en esa promesa estás tú. Estamos todos. Pero es la decisión de cada uno aceptarla. En el área física, aceptar los hechos y me responsabilizo por mis actos y acepto las consecuencias. Ahí es donde nosotros no queremos transar con el Señor. Yo estoy bien como estoy. Yo no peco. Yo no hago nada malo. Yo le hago bien al prójimo. Mientras tanto, estamos viviendo una vida de verdad exentos a Dios. Ejemplo de esto fueron Adán y Eva. Tuvieron que salir del Edén. En Génesis 3, 22 al 24 lo establece de esa manera. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Eso lo establece en Deuteronomio 3, 27. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este. Y mira con tus propios ojos, porque no pasarán el Jordán. Yo quiero hacer un paréntesis aquí porque este texto siempre me ha llamado mucho la atención. Y esta soy yo, Denis González. Esta no es otra persona. Si bien es cierto que Moisés no entró a la tierra prometida, yo no sé usted, pero yo siempre he pensado, y vuelvo y repito, esta soy yo, cuán hermoso sería que aunque él no pisó la tierra prometida, el mero hecho del Señor mostrarle a él lo que les iba a entregar. Yo pienso que para mí fue un deleite mayor que hasta que lo que recibieron los israelitas que entraron y después hicieron algunos como quisieron. Pero que el Señor haya sacado ese tiempo y decirle, mira, yo quiero que tú mires esto, porque esto es lo que yo les voy a entregar a ellos. Y aunque tú no entraste, y esta soy yo diciendo esto no lo dice la Biblia, pero aunque tú no entraste, yo te quiero deleitar con lo que yo le voy a entregar al pueblo. Valió la pena que sacrificaras todo para seguir adelante hasta que ellos pudieran ver lo que yo les prometí. Porque la promesa no se deshizo, la promesa estuvo completa. Lo único que Moisés no pudo entrar. Pero el que Dios me muestre a mí algo, que saque él su tiempo, su momento, como a veces nos da visiones y cosas, qué cosa más hermosa. Eso es una relación estrecha con Dios. Esa es la relación que nosotros tenemos que tener. Que aunque quizás nosotros no veamos lo que querramos, pero Él nos muestra lo que Él quiere que nosotros veamos. Que Él nos muestra a nosotros lo que Él quiere hacer, no solamente con nosotros, con la humanidad a la cual hoy le estamos predicando y aún todavía le rechaza. Qué deleite el saber que hay un Dios todavía que está pendiente de cada uno de nosotros. Le damos gloria y toda honra al Padre. En el área espiritual, cuando la persona claudica en dos pensamientos, podemos entender que aún hay ataduras y aún hay espíritus manifestándose por medio de la carne. En Cristo es todo o es nada. Yo no puedo estar un día sí, un día no, un día sí, un día no, porque yo no sé si en ese día que decido que no es el día que me sorprende la muerte o la llegada de Cristo y me perdí. Y ahí no hay culpables excepto uno, porque ya todo lo que había que hacerse se hizo. Claudicar significa cojear, significa algo que no está derecho. Acabar por ceder a una presión o a una tentación. ¿Cuántas presiones de amistades, de familia, nosotros tenemos que quizás batallar a diario? Pero créame que vale la pena batallarla. Vale la pena salir victorioso. Porque Cristo nos da una victoria segura cuando verdaderamente le pedimos a Él la fortaleza, la fuerza, la sabiduría de cómo manejar las presiones diarias. Nunca nos va a dar carga que no podamos nosotros llevar. Él no lo va a hacer porque Él jamás quiere llevarte a una perdición.
Él lo que quiere llevarnos a nosotros es a una estabilidad de crecimiento y de fortaleza en Él y una búsqueda mayor. Porque si tuviéramos una vida monótona donde nada pasaba, ¿quién iba a buscar a Cristo? Porque se sentían bien acomodados. Pero como Él no vino a acomodar, Él vino a desacomodar. Deja que te desacomode. Presión significa, al ser presionado, nos volvemos presa de la desesperación y como resultado de la inseguridad. Y esas son cosas en el área espiritual. Primera de Reyes 18:21, y acercándose Elías a todo el pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? ¿Verdad? Les preguntó. No veremos enfrentados a diferentes procesos tales como, nosotros nos vamos a ver en los procesos verdaderamente enfrentados y vamos a hablar de la negación. Otros tales como familias, amigos, compañeros de trabajo, aún dentro del cuerpo de Cristo, no podrán reconocer o creer en tu conversión o cambio. Hay gente, mi hermano, que aunque usted cambie, no lo van a ver. ¿Sabe por qué? Porque lo que hay en ellos, que son esas manifestaciones que estábamos hablando ahorita, se los impiden. Pero que eso no le quite el sueño a usted, que eso no lo desenfoque a usted, que eso no lo saque de su meta, que él llega a la presencia del Señor, a las mares de oro y calles de cristal, a disfrutar de todo lo que el Señor tiene para con nosotros. Que nada de lo que otros piensen de usted lo saque del propósito de Dios. Podemos pasar por coraje. Podremos presentar esta emoción, pues debemos tomar decisiones y acciones que humanamente no deseamos, pero al ser dirigidos por el Espíritu Santo, aun cuando no entendemos, nos sometemos. Hay decisiones que hay que tomarlas y eso ya. No dejarlas en el aire y pensar qué va a pasar mañana cuando ya tú sabes que el Señor, porque nosotros sabemos cuando el Espíritu Santo y el Señor nos está hablando, que queremos ignorarlo es otra cosa. Pero hay decisiones que hay que tomar que no nos van a gustar, hay cosas que hay que dejar que no nos van a gustar. Es más, hay cosas que no vas a comprar porque sabes que ya no son necesarias, porque las tienes para otras cosas. Entonces, sometámonos a lo que Él establece, porque la hora de la verdad, el plan de Él es perfecto y el nuestro no. Pablo dijo, hago lo que quiero hacer, más lo que quiero hacer no lo hago. En Romanos 7, 19 al 25. Y esta me fascinó mucho. Enfrento mi nueva realidad. Toda aquella persona que quiere un cambio de identidad tiene que enfrentar su nueva realidad. Ya no debo seguir con mi vieja manera de vida. No ejerzo mi autoridad sobre la carne. Ya no tengo codependencias en otros. Ya no tengo autocompasión conmigo misma. Ya no le doy pena a nadie. Yo no tengo que darle pena a nadie. Ya no duda de todo el poder de Dios. Ya no tiene duda de verdad si Dios existe o no existe, porque lo que Él trae a nuestras vidas provoca un cambio tan grande. Cuando entra el Espíritu Santo de Dios y nosotros le damos acceso a Dios a nuestras vidas, es que es otra cosa. Eso es otro nivel. Porque ya no vemos la vida, se caen las escamas de los ojos, ya no vemos la vida como antes. Ya lo que hacíamos, nos damos cuenta verdaderamente que no era lo correcto. Y eso no es que ni el pastor ni los hermanos de la iglesia ni nada te infunden. La búsqueda de la verdad de la palabra es lo que nos lleva a esa confrontación conmigo misma. Ya lo que hablaba antes no es necesario hablarlo ahora porque realmente no edifica. Ya no veo la humanidad con la crueldad con la cual ellos se dirigen, sino que los veo como almas de salvación. Y por ende eso provoca cambios en mí y me hace más fácil perdonar al que me lastima. Y muchos que podríamos mencionar, y muchos más que podríamos mencionar, ¿verdad? Los cuales son estrategias de Satanás para robarte tu identidad, tu heredad y tu propósito. Yo necesito que tú entiendas que todos, cada día necesitamos renovarnos. Cada día. Así como nos cambiamos de ropa y nos tenemos que bañar todos los días, así mismo nosotros necesitamos renovar nuestra identidad. Porque hay un crecimiento nuevo en Él cada día, porque hay un deseo de Él de cambios cada día. Y yo quiero concluir esta palabra tan hermosa que el Señor me ha dado de lo que es la identidad con la palabra en Filipenses 1:6. Aquel que comenzó la buena obra en ti, Él la perfeccionará. Déjalo que la perfeccione. Deja que cambie lo desagradable en ti por algo agradable en Él. Deja que Él pueda llevarte verdaderamente a una dimensión donde ni siquiera has pensado. Porque la palabra establece que nosotros no podemos igualar los pensamientos de Dios jamás. Y quiero terminar orando por ti
y por la nueva identidad que el Señor quiere darte y solo espera que tú vayas a Él. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias. Gracias, Padre, porque tu palabra ha sido traída. Señor, me pongo en brecha, Padre, por aquellos que aún no han entendido el propósito. Te pido como así Jesús dijo en la cruz del Calvario, perdónalos porque aún no han entendido lo que están haciendo, Señor. Pero yo te pido, Padre, Señor amado, que así como tu palabra dice que la mies es mucho y los obreros son pocos, Señor, tú nos uses, Padre, Señor amado. Estamos en la disposición que tú nos uses para llevar tu evangelio, Señor, para que la identidad de otros sean creados, para que ya no sean monigotes del mundo, Señor, sino que sean gente, Padre, que tú quieras formar, Padre, Señor, y que se dejen formar con la estatura hermosa y perfecta que tú nos quieres dar en el Espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre, a crecer, a someternos a ti, a ser menos como nosotros y anhelar ser más como tú, Señor. Porque sobre todas las cosas, Padre, Señor amado, tú eres perfecto, tú eres hermoso, tú eres amor. Que nosotros podamos, Padre, decir en un momento dado, como dijo Pablo, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo, Señor. Que podamos ser esos imitadores aquí en la tierra. Y nosotros nos encargaremos, Padre, de darte la gloria, Señor amado. Apaciónanos cada día más de tu palabra. Apaciónanos más de ti, Señor. Apaciónanos más de la búsqueda de ti, Señor amado, en todas las áreas. Háblanos con el susurro de la noche. Revélate a aquellos que necesitan, Padre amado, Señor, que tú te les reveles, Padre, Señor, de una manera especial, Señor. Dales un encuentro personal contigo del cual ellos jamás se separarán, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido creyendo, Padre, y que será hecho. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Te alabamos y te glorificamos por todo lo que tú harás.